El día de hoy vamos a ver varios temas. Bueno, voy a empezar con apendicitis, luego vamos a ver el tema de enfermedad diverticular, luego enfermedad polipoide y si da tiempo veremos síndrome de intestino irritable. Ya algunos compañeros de nosotros, bueno, tienen ya el tema para exponer. Voy a comenzar con lo que es apendicitis. Nada más para recordar ayer lo que es el síndrome de Wilkie, que es, bueno, se maneja como lo que comentamos ayer, el síndrome de Wilkie, nada más para recordarlo rápidamente, lo que es la síndrome obstructivo que se genera por la angulación de la mesentérica superior, que a veces en personas que pierden peso hay una, se cuelga el tejido, una ptosis, y la mesentérica superior como que comprime y produce el síndrome de Wilkie. Muy bien, vamos a ver qué es la apendicitis. Todos saben, o algunos inclusive los han operado de apendicitis, algunos ya lucen orgullosamente su cicatriz. El apéndice es un residuo de lo que quedó de la formación del colon en su momento. Acuérdense cómo se va formando el intestino medio también, donde empieza a formar el colon, que empieza a formarse desde la porción media del colon transverso, se dirige luego hacia la derecha y luego desciende hasta localizarse cerca del fondo de la fosa ilíaca. En su trayecto, una parte de ese colon se va atrofiando y va quedando o nos queda como residuo lo que es el apendicitis. Esto ya tiene una situación embriológica, o sea, eso ya lo deben de saber. ¿Para qué sirve el apéndice? Bueno, anteriormente se decía que no servía para nada, se decía que en la infancia nada más servía para la inmunidad, tiene un papel inmunológico muy serio, pero actualmente se ha encontrado como un reservorio de la biota intestinal, o el bioma intestinal, del bioma o la biota intestinal, que es un reservorio, y tenemos nuestras bacterias que sirven como reservorio para nuestra protección. Ahí tiene la función actual, lo que se le ha encontrado. Bien, ya Fitz, como están viendo en la presentación, describió el término de apendicitis, dice inflamación del apéndice, sugería ya en 1886 la eliminación quirúrgica, incluso temprana. Lo que están viendo es parte de la historia hasta que llegó McBurney, ya ustedes conocen el signo de McBurney, y puso las indicaciones de la laparotomía, refirió su punto que lleva su nombre, incluso hasta su tipo de incisión, un tipo de incisión, que es el tipo de incisión McBurney, que es uno de los más utilizados. Muy bien, y ahí, lo demás ya prácticamente ha sido historia. ¿La que sigue? Bien. Es la patología quirúrgica aguda más frecuente. Cuando llega un paciente con dolor abdominal, con temperatura, taquicardia, leucocitosis, vandemia y un punto doloroso en fosa ilíaca del lado derecho, lo más seguro es que piensen que se trata de un cuadro apendicular. Todos tenemos cierto riesgo para tener un cuadro apendicular, 8.6 para el varón, 6.7 para las mujeres. Todos los días estamos operando un apendicitis, el apendicitis de ayer, el apendicitis de hoy, o las dos apéndices del día de hoy. Siempre hay un paciente en piso que se operó de apéndices. Una patología muy frecuente y además a veces es de un diagnóstico muy fácil y a veces un diagnóstico muy difícil. La exactitud del diagnóstico depende de la habilidad también del cirujano o del paciente que ya tiene experiencia. Hay un margen de error. Muchas veces hacen apendicectomías blancas, les decimos, y además está un poco justificado con lo vamos a ver al final, al terminar la exposición. O sea, no todo es 100% diagnóstico apendicitis. Hay diagnósticos diferenciales que ya los comentaremos en el transcurso de la plática. Entonces, casi la mayoría depende del tipo de la experiencia que tenga el cirujano o el paciente, o el médico que esté viendo al paciente. Muy bien. ¿La que sigue? Los mexicanos, uno de cada 15 a 20 mexicanos vamos a tener apendicitis aguda. El diagnóstico correcto o tardío aumenta el riesgo de las complicaciones, eso se
se nota, entre más, actualmente ya está bien descrito, que entre más compleja sea el cuadro appendicular, una apéndice fase 4 tiene mayor riesgo, una apéndice fase 1, como lo veremos en su oportunidad, pues tiene mayor riesgo de infección. ¿Cuáles son las complicaciones? Acuérdense que tenemos complicaciones inmediatas, mediatas y tardías, pero la infección de la herida, que es una complicación inmediata, pues de 8 al 15%. La perforación del 540, si ya encontramos un absceso, la formación de abscesos, 2 a 6%, y se nos va a morir lamentablemente un paciente en el transcurso de la vida, hasta alrededor del 5%. ¿Cuáles son las bacterias que más vamos a encontrar? La Escherichia coli es el más común, la bacteria más común que vamos a encontrar dentro de del proceso infeccioso. ¿La que sigue? Bien. Tenemos varios términos para usar la apendicitis aguda. Prácticamente vamos a encontrar leucocitosis. Dentro de la membrana es un apéndice secal, también conocemos ahí, una apéndice aguda, inflamación. Acuérdense que la leucocitosis y la neutrofilia y la banda son datos de un proceso infeccioso. La apendicitis no complicada, la apéndice aguda sin datos de infección, estamos hablando de una apendicitis fase 1, o a veces la fase 0, que lamentablemente también la vamos encontrando, y ahí interviene un poco el criterio del quirúrgico, del cirujano. La apendicitis complicada, estamos hablando de una fase 4, absceso o sin absceso o ya una peritonitis. La apendicitis convencional, la apendicectomía convencional, bueno, la técnica tradicional, la abrimos, se hacen varias incisiones, tenemos la McBurner, la paramedia, tenemos la Rocky Davis, que ya lo veremos ahorita más adelante, y la apendicectomía laparoscópica. Actualmente ya se hace apendicectomía, desde hace un buen tiempo ya empezamos a utilizar la apendicectomía laparoscópica con buenos resultados. Puede ser que la cirugía laparoscópica tiene varias ventajas que ya las han de haber visto o las verán más en alguna otra materia. ¿La que sigue? Bien. ¿Cuál es el síntoma predominante de la apendicitis? Pues el dolor. El dolor es el que me va a dar la pauta, prácticamente. El diagnóstico más importante va a ser el cuadro doloroso. La consulta se va a generar prácticamente por el cuadro doloroso. Van a venir por dolor. Raramente vienen por otra causa, náusea, vómito. En las mujeres el diagnóstico es más difícil, eso es obvio porque tienen más estructuras que el varón, el anexos, el ovario, el salpinge, hay varias otras situaciones. Entonces en las mujeres siempre es un poquito más difícil. Dentro de las embarazadas, una de cada 1000 va a tener apendicitis. La apendicitis de la embarazada generalmente se va a presentar en el segundo trimestre por lo regular y lamentablemente tenemos que decir que vamos a encontrar un 26% ya perforada. Son diagnósticos difíciles, diagnósticos tardíos. Generalmente pensamos en la embarazada que se trata de una infección de vías urinarias, amenaza de aborto, en fin, y tendremos que pensar también que casi la cuarta parte de las embarazadas se van a morir. Bueno, se les va a morir el niño, pues hay un proceso inflamatorio y van a abortar, perdón, al producto, lamentablemente, es un riesgo. La apendicitis del niño, del infante, uno de cada 2 casos de cada 10,000 niños, también es un diagnóstico tardío. No es fácil hacer diagnóstico en los recién nacidos, ya que ya nos estamos encontrando, o a veces en los niños que no te refieren prácticamente el dolor, tendrías que utilizar otros métodos para establecer el diagnóstico. Y el cuadro más difícil a veces que vamos a encontrar es la apendicitis del anciano. También es difícil porque el cuadro clínico ahí muchas veces viene por cuadro diarreico, no vienen por un cuadro doloroso. Y cuando traen dolor es porque ya tienen un absceso ahí o ya tienen datos de peritonitis, lamentablemente. Los ancianos como que desarrollan una tolerancia más al dolor y el riesgo de complicaciones, como le dijimos, en la fase 4, aumenta más la mortalidad. Es un diagnóstico. Estos son las apéndices especiales, como el apéndice de la embarazada, la apéndice de la infancia, a veces en los niños que es difícil hacer el diagnóstico, principalmente en menores de 4 años, y la apendicitis del anciano.
Y peor todavía, hay otra patología, otra apendicitis, que la apendicitis que nosotros como médicos provocamos, es la apendicitis modificada por medicamentos. Llega el paciente con un cuadro insidioso, muy irregular. A lo mejor llegamos a pensar que se trata de un apéndice, pero el cuadro no es tan claro, no es tan característico, principalmente cuando está empezando a establecer, y cometemos el error de darle un analgésico o un antibiótico. Con esto modificamos el cuadro. Cuando ya viene a una segunda consulta, ya prácticamente tenemos una modificación al cuadro appendicular, de diagnóstico mucho más difícil. ¿La que sigue? Bien, dijimos que se forma entre la sexta y octava semana. Una de sus funciones en esa edad, o en la infancia, la vamos a encontrar como productora de IgA, pero actualmente es un reservorio del bioma intestinal. Bien, estamos viendo la imagen, generalmente la vamos a encontrar y existe el flujo quirúrgico, donde se juntan las tenias del intestino grueso. Es ahí donde vamos a encontrar el cuadro, donde está la inserción del apéndice. Acuérdense que las tenias es el músculo longitudinal del colon, que en el intestino grueso prácticamente representa las tenias, las fibras longitudinales en el intestino delgado. Eso ya lo hemos comentado en otra clase. Muy bien, la que sigue. Lo vamos a encontrar prácticamente, dijimos, la inserción de las tenias. Aquí viene otra imagen, y a veces la tenemos detrás del asa o de la válvula ileocecal. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Son defectos embriológicos o alteraciones embriológicas, y me hacen que el apéndice esté hacia adelante, será anterocecal, está a la derecha o a la izquierda, laterocecal, o está hacia atrás, retrocecal, cuyo diagnóstico es mucho más difícil todavía, porque se modifica el cuadro. Bien, ¿la que sigue? Bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la obstrucción? La describió desde 1939. Prácticamente la causa más frecuente es la hiperplasia linfática, le decimos las amigas de Rux. La hiperplasia, el apéndice tiene una gran cantidad de tejido linfático, participa en las funciones inmunológicas, y ese también puede llegar a generar una hiperplasia. Al generar la hiperplasia, obstruye la vía de salida, la vía de salida aumenta la presión intraluminar dentro del apéndice, compromete la circulación. Al comprometer la circulación hay zonas de edema, zonas de isquemia y traslocación bacteriana del cuadro appendicular, y nos va a dar ya la inflamación. La hiperplasia linfática es responsable del 60% de los cuadros apendiculares. Le sigue el fecalito. Un fecalito es un pedacito de materia fecal que se metió a la luz intestinal, se solidifica cuando quiere salir por la peristalsis misma del apéndice, se obstruye y vuelve la misma fisiopatología. Hay aumento de la presión intraluminar dentro del apéndice, hay continuo aumento de secreción de moco, al haber edema, hay aumento de la presión intraluminar, hay compromiso circulatorio, hay zonas de edema, zonas de isquemia, traslocación bacteriana y necrosis y perforación. Le sigue los parásitos, entre ellos las lombrices, era uno de los más frecuentes, y es responsable actualmente es responsable del 4%. Anteriormente lo veíamos como más frecuente, pero actualmente ya casi no es, lo tenemos, uno que otro por ahí, pero por las campañas de vacunación. Pero anteriormente sí lo veíamos más seguido. El 1% pues corresponde a la estenosis o tumor, apenas el 1%. Y también vamos a encontrar por ahí reportadas semillas, esos que les gusta comer guayabas con semilla, la semilla del tomate. Son semillas un poquito grandes que se pueden llegar a meter a la luz appendicular y vuelven a la misma peristalsis del apéndice, lo quiere intentar sacar y llega a obstruir la luz intraappendicular. ¿La que sigue? Aquí tenemos prácticamente la descripción: oclusión de la luz appendicular, fallas de drenaje, hay acumulación de moco. Hay una estasis intestinal que genera una proliferación bacteriana, todo esto va a generar un aumento de la presión intraluminar, va a ir presión de los capilares primero, después presión de los capilares y vénulas,
y congestión, inflamación de las capas del apéndice, hay mucosa isquémica primero, luego las demás paredes, hay proliferación bacteriana con traslocación bacteriana, absorción de toxinas que me dan el cuadro ese séptico del paciente, la taquicardia, y pues llega a darnos fiebre y el aumento de la frecuencia cardíaca. Es un dato importante. Entonces ya tenemos varios datos clínicos que considerar. Primero el dolor, un dolor que inicialmente es muy sordo, es un dolor tipo visceral, y después se hace un dolor tipo peritoneal. O sea, uno es irregular, difuso, donde se estimula el vago. Tenemos un dolor no localizado, firme, con estado nauseoso. Algo importante que el mismo reflejo oval le quita el hambre al paciente, es un dato importante que considerar. Y luego migra hacia la fosa ilíaca del lado derecho, donde se ve un dolor de tipo peritoneal. Esto quiere decir que es un dolor ya localizado, fijo, que donde ya podemos establecer más o menos el diagnóstico. ¿La que sigue? Bien. Bueno, aquí parte de la fisiopatología, infección de la serosa apendicular, peritoneo parietal, ya estamos hablando de un dolor peritoneal localizado, hay datos de irritación peritoneal localizado, ya es un dolor bien fijo en cuadrante inferior derecho. La presión intraoral, o sea, el aumento de la presión sobre los capilares, sobre la vena, me da un compromiso circulatorio que va a generar una especie de infartitos ahí en la pared, que va a comprometer más el cuadro hasta que lo perfora. Obviamente hay liberación de bacterias y la migración de las bacterias. ¿La que sigue? La translocación bacteriana. Bien, aquí estamos viendo las diferentes fases prácticamente de lo que estamos comentando, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Recordemos que la presión intraluminar del apéndice llega a ser hasta de 85 milímetros de mercurio, para que lo consideren. La primera fase es cuando ya hay edema de la mucosa, básicamente hay un aumento de la presión, hay un edema, tenemos una apendicitis edematosa o catarral, lo van a encontrar en algunas bibliografías. Prácticamente encontramos un moco con bacterias en la fase 1 o tipo 1, apendicitis fase 1. Después la congestión linfática, ya hay un poquito de translocación bacteriana, hay ulceraciones de la mucosa, incluso compromiso de la pared, hay edema, y algo característico es la aparición de natas de fibrina alrededor del cuadro apendicular. Obviamente estos diagnósticos los hacemos ya cuando estamos abriendo al paciente, estamos revisando al apéndice, lo tengo bajo visión directa. Luego, la misma congestión venosa va a generar un cuadro de infartitos, isquemias, ya hay translocación bacteriana, ya empieza a migrar las bacterias, y ya hay zonas de isquemia, aunque aquí todavía no está perforada el apéndice. Entonces hablamos de una apendicitis fase 4. Aquí encontramos edema, fibrina e isquemia. Y a la fase 4, que es la más grave, ya hay gangrena, se nota el cambio de coloración, y además encontramos ya la perforación apendicular. Es la fase 4 o apéndice fase 4. Estamos hablando de un absceso o peritonitis generalizada. La formación de absceso, el mismo epiplón fue y tapó el proceso inflamatorio, y eso me generó ya que se autolimita el proceso de infección por un absceso, o haya pus, líquido, libre en cavidad abdominal. Obviamente aquí vamos a encontrar que la fase 1 tiene menos riesgo de morbilidad y menos riesgo de mortalidad en comparación con la fase 4, que ya tiene un alto riesgo de complicaciones y de mortalidad. ¿La que sigue? Bien, ¿cuáles son los síntomas principales? Dijimos que el dolor abdominal, un dolor que migra del epigastrio o mesogastrio hacia fosa ilíaca derecho. Esto tiene una explicación. O sea, acuérdense de la anatomía del plexo solar. ¿Quién inerva esa zona o quién tiene una alta influencia en esa zona? ¿Qué nervios? Vamos a encontrar el plexo solar. Vamos a encontrar que el dolor tiene una manifestación vagal. Prácticamente es un dolor irregular, difuso, no bien localizado, y se acompaña muchas veces de náuseas. El paciente dice, me duele la boca del estómago, el epigastrio, mesogastrio. Lo podemos confundir efectivamente con síndrome dispépsico,
lo podemos confundir con síndrome de intestino irritable, con alguna otra patología, y pues, al inicio el cuadro es muy insidioso. Bien, luego cuando migra, ya genera un dolor en cuadrante inferior derecho, o en fosa ilíaca derecho, un 96% de posibilidades que hagamos un diagnóstico adecuado, porque ya el dolor aquí ya se hizo dolor de tipo parietal, ya hay irritación del peritoneo, ya tenemos localizado el cuadro doloroso, y a eso le agregamos ya un rebote positivo o Marburg positivo, pues prácticamente me está ya casi gritando el diagnóstico. Lamentablemente nosotros, cuando damos un antibiótico o un analgésico, modificamos esta percepción del dolor, esta migración, y empezamos a andarle buscando, o andamos ahí tonteando, por no decir otra palabra, para buscar el diagnóstico. Y porque nosotros ya le dimos analgésicos y antibióticos. Bien, algo importante que dijimos es la anorexia, que se presenta alrededor del 25% de estos pacientes. La anorexia tiene un dato importante y tiene que ver también con los datos de evitación vagal. La náusea llega hasta el 90% de los casos. También, principal de anorexia, pérdida de la anorexia, bueno, la anorexia, perdón, y la náusea lo vamos a encontrar en las primeras fases. Por eso tenemos que ser muy precavidos y muy quisquillosos cuando estamos preguntando o interrogando acerca del dolor o la migración del dolor, principalmente las primeras fases de cuadro apendicular. La fiebre la llegamos a presentar hasta en un 70%, casi 69-70%. El vómito se presenta algo del 75%. La migración del dolor, aquí nos están reportando algunas series del 50%. Sin embargo, la escala de Alvarado lo tiene presente con 2 puntos prácticamente. Hipersensibilidad del rebote, estamos hablando del punto o signo de McBurney, ya lo saben dónde se produce, dónde lo localizamos, en la unión de los 2 tercios de una línea imaginaria que va del ombligo a la cresta ilíaca, en la unión de los 2 tercios con el tercio externo. Y datos de defensa muscular, el paciente no quiere que le toquen esa zona porque le causa dolor. ¿Aquí sigue? Bien. Vamos a encontrar modificaciones, ya lo hemos visto o lo comentamos anteriormente, la migración del dolor. Esto es lo ideal, que encontremos un apéndice en fosa ilíaca del lado derecho, donde se migran, inclusive un apéndice anterocecal, que lo quisiéramos tener. Siempre, lamentablemente, no siempre es así y tenemos modificación del dolor. Acuérdense de la embriología, ya en la proyección están viendo una representación de cómo de las posibles localizaciones del cuadro apendicular. Lo estamos viendo desde el punto de vista embriológico, donde se puede haber quedado rezagada el cuadro apendicular, en cuadrante o en hipocondrio del lado derecho, que nos puede confundir cuadro de colecistitis. A veces lo que tenemos en flancos, o tenemos en fosa ilíaca del lado derecho, y con diversas presentaciones, anterocecales, laterocecales, retrocecales, en fin, inclusive más abajo, casi en fosa y en hueco pélvico, también las hay, está muy abajo, muy colgada, o la otra que lo confundamos con una hernia. Hay un tipo de hernias, no sé si ven aquí el nombre, donde encontramos la hernia apendicular. Tiene la mala fortuna este paciente que su apéndice se metió en el proceso herniario, se inflama dentro el apéndice y nosotros lo confundimos con un absceso inguinal, con un tipo de hernia complicada, abrimos y lo que encontramos es un apéndice. No me acuerdo el nombre de la hernia ahorita, ¿cómo se llama? Me gustaría que lo revisaran, lo investigaran. Este tipo de hernia con el apéndice dentro de la hernia. Y es un diagnóstico a veces difícil porque le damos tratamiento, porque pensamos que solamente es un absceso, y no, lo que resulta es un cuadro apendicular. O la otra que es difícil más diagnóstico, las destrocardias, el paciente tiene el apéndice del lado izquierdo, que es un diagnóstico mucho más difícil todavía. Es raro este cuadro donde encontramos el apéndice del lado izquierdo, cuando hay destrocardias, pero también es una posibilidad muy remota, pero pues, ojalá y nunca la encuentren porque el diagnóstico va a ser muy difícil. Lo más común es que lo encuentren en fosa ilíaca derecha, a veces, o a veces en el trayecto del flanco, o un poco más arriba. Pero bueno, las rarezas las podemos encontrar, más y más en nada en los pacientes que están mal hechos. Vamos a encontrar un apéndice paracecal en alrededor del 39%, un retrocecal alrededor del 23%, la pélvica en un 25%, la paracecal externa
el 8%, la ileal alrededor del 2% más o menos, y otros también un montón de irregularidades. Recordemos básicamente la migración del dolor, es un dato importantísimo que considerar. Si encontramos un dolor visceral, un dolor irregular, un dolor de origen vagal, ya ustedes saben cuáles son las características del dolor visceral o las características del dolor parietal, seguramente lo vieron en alguna otra materia. Esas características son muy aplicables en esta patología, precisamente por la migración del dolor. Un dolor de origen visceral se migra a un dolor de origen parietal. Bien, ¿la que sigue? Bien. Bueno, las variaciones, además de esto, las variaciones de la anatomía del apéndice me hacen o me sugieren que el dolor también se modifique. Si encuentro un apéndice en fosa ilíaca derecha, que es la que yo quisiera tener siempre, pues obviamente el dolor va a estar en fosa ilíaca derecha. Pero si encuentro un apéndice o el dolor es en flanco o en dorso, posiblemente esté sospechando un apéndice retrocecal. Y aquí vienen las complicaciones en el diagnóstico. Aquí vamos a encontrar básicamente que lo voy a poder confundir con un lito migrando, una infección de vías urinarias, y si es mujer, a lo mejor tengo que encontrar o voy a pensar en otro cuadro patológico. Si encuentro un apéndice pélvico, y si es mujer, dolor suprapúbico, voy a pensar en una cistitis, voy a pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria, en fin. A lo mejor el apéndice es retroileal y el dolor es un dolor testicular, se va hacia el testículo, y esto con mayor razón me puede hacer pensar en un lito migratorio. Puede ser que el lito migratorio, el dolor se refleja hacia el testículo. Algo importante que considerar es que en el dolor del lito residual, como vimos, el lito migratorio, lito ureteral que está migrando, es un dolor de inicio brusco. El dolor del apéndice no es un dolor de origen brusco, se va instalando poco a poco. Ya vimos que primero en fosa ilíaca del lado derecho, en un dolor visceral, en epigastrio, mesogastrio, y luego migra a fosa ilíaca del lado derecho. En caso de que sospechemos un lito migrando, el dolor es de inicio brusco. Estoy sentado ahorita y de repente me viene un dolor tipo cólico de gran intensidad. Esa es la diferencia con un cuadro de apendicitis, para que también lo consideremos o lo tengamos en cuenta. ¿Aquí sigue? Bien. La historia del dolor. Bueno, el carácter, a veces con más movimiento, más dolor. Eso lo hemos visto con los pacientes que llegan caminando, llegan casi en posición de gatillo. Al principio es vago. Aquí en la bibliografía dice que dura de 1 a 3 días a veces es menos, a veces son 6 horas, 8 horas, pero la bibliografía dice que de 1 a 3 días. Bueno, habrá pacientes que toleran el dolor, pero ya con 3 días el apéndice ya se complicó. Dolor que inicia de periumbilical a cuadrante inferior derecho, a fosa ilíaca, y cada vez se va haciendo de más intensidad. ¿La que sigue? Bien. Otra vez, para recordar bien el cuadro apendicular, ustedes se van a topar mucho con el apéndice. Acuérdense que el apéndice es la patología quirúrgica más frecuente. En pocas palabras, la apendicectomía nos da de comer a todos, al médico general y al quirúrgico. Es la patología que más nos da de comer, ya sea a nivel privado, por supuesto. Es la que nos permite tener la casa chica, la casa grande, la casa pequeña, la casa con alberca, la casa sin alberca. Entonces tenemos que ser muy cautos precisamente para tratar de diagnosticarla. Esa patología es la más frecuente y ustedes como médicos de primer contacto la van a ver muy frecuentemente. Entonces recordemos básicamente el dolor inicial, donde comienza en epigastrio y mesogastrio, que va a migrar a la fosa ilíaca derecha, al cuadrante inferior derecho, a la escuela que ustedes quieran tomar, la francesa o la americana. Es el cuadrante inferior derecho. Ahí son sensibilidad en la zona y el punto de McBurner, aquí lo vamos a encontrar, una línea que va de la región umbilical a la cresta ilíaca. Dividimos en 3 secciones, la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí está el punto de McBurner, ahí lo vamos a ver más adelante en la presentación. Algo importante que considerar también, que es el signo de Robson. El signo de Robson consiste en comprimir del lado izquierdo y para provocar dolor del lado derecho.
Entonces, es el signo de Robson, signos positivos. Ya tenemos dos signos importantes. El punto de Marburner, o signo de Marburner, el rebote, que no es más que un von Blumberg modificado, está localizado ahí, es un signo de rebote, el punto de Marburner, signo de Marburner, y ahorita le estamos agregando el signo de Robson. Consiste en comprimir el colon del lado izquierdo para provocar dolor del lado derecho. Y vamos a encontrar un montón de signos más adelante. Bien, la que sigue. Vómito. A veces lo vamos a encontrar. No siempre lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar un estado nauseoso, principalmente en las fases iniciales. Diarrea. En los ancianos, la diarrea es muchas veces el dato principal. El paciente viene con datos de cuadro diarreico, síndrome diarreico de 2-3 días. Viene algo importante que se agrega en el anciano es el síndrome demencial agudo. Entonces empiezo que mi paciente tiene un síndrome demencial agudo, no el crónico es otra cosa. El agudo lo veo seco, me está hablando de incoherencias, veo que tiene más o menos establecido el síndrome demencial agudo, más diarrea, casi estoy pensando ya en un cuadro apendicular. Con esos dos datos, por eso es importante poner mucho énfasis en los ancianos principalmente. La anorexia es muy común, precisamente en cuadros iniciales. De hecho, en la escala de Alvarado le dan varios puntos. Tenemos que descartar muchas veces o preguntar sobre la menstruación. ¿Cuándo fue la fecha de última regla? ¿Por qué? Porque son diagnósticos diferenciales. Un embarazo ectópico me puede dar un cuadro muy parecido a esto, nada más que aquí el dolor no migró, está localizado. Algún cuadro de enfermedades anteriores y la presencia de algún otro cuadro agregado o alguna morbilidad agregada que me esté tratando de modificar el cuadro. ¿La que sigue? Bien. El examen físico. Primero voy a ver el estado del paciente. Paciente de primera intención no se quiere mover. Y si lo veo al momento que viene ingresando y viene con posición en gatillo, comprimiéndose la fosa ilíaca del lado derecho, casi desde que lo estoy viendo y estoy haciendo el hábito externo, estoy diciendo que se trata de un cuadro apendicular. Lo veo, hago el énfasis del hábito exterior, el hábito externo, el hábitus externo, lo veo que viene caminando con posición forzada y viene en posición de gatillo y con la mano en fosa ilíaca derecha, desde ahí ya casi estoy sospechando un cuadro apendicular. Veo que tiene fiebre, a lo mejor mi paciente viene ya con distensión, me habla de que ya hay una base 4 prácticamente, está avanzado el cuadro. Si empiezo a palpar, por favor, palpar lejos, como dicen las reglas de propedéutica, empezar a palpar lejos del punto doloroso. Poco a poco voy acercando, tratar de buscar datos de peritonitis, ya saben con los datos de peritonitis, ausencia de la perisalsis. Busco o intento buscar el signo de Robson antes que el Marburner, de preferencia, por eso estoy buscando del lado izquierdo al derecho, y por fin llego al cuadrante inferior derecho, donde voy a tratar de palpar primero el signo de Robson, despacito, con presión despacio, porque el paciente ya le duele, y aparte le voy a provocar más dolor. Entonces, una mano suave, he visto internos que agarran y que casi le sacan la mano del otro lado del abdomen, una posición suave, una presión suave, para buscar el signo de Marburner precisamente. O a veces no es necesario hacer el punto de Marburner. Toco y encuentro un tumor o un plastrón o un flemón en la zona. Eso me puede sugerir cuadro apendicular. Recordemos aquí también que la presencia de tumores en pacientes con carga genética para la enfermedad de Crohn también es importante considerarlo. O a veces la presencia de tumores malignos, o a veces los quistes de ovario, torcidos o no torcidos, hay que considerar esa posibilidad. Claro, aquí el problema es que los quistes de ovario pues nos dan fiebre, al menos no inicialmente, ya después cuando se tuercen y empiezan a dar una reacción inflamatoria, sí va a haber fiebre y leucocitosis. Entonces hay que considerar esa posibilidad. Los diagnósticos a veces son muy fáciles, muy fáciles, y a veces son diagnósticos muy difíciles, principalmente cuando ya un médico le metió la mano y le puso analgésico y antibiótico, o la comadre le indicó un analgésico, tómate esto para el dolor, o alguna cosa y la gente a veces le hace más caso
a la comadre que al médico. Muy bien, la que sigue. Bien, tenemos dos triadas importantes que considerar para establecer el diagnóstico. El dolor, la triada de Murphy, dolor abdominal, náusea, vómito y fiebre. Si encuentro eso, más ciertos datos que ya vimos, el Murphy o el McBurney, que son los más representativos. Hay otros, hay más de 40 signos que los vamos a ver ahorita, los vamos a comentar, que me sugieren cuadro apendicular. Pero si encuentro una triada de Murphy o una de Dieulafoy, bueno, como se pronuncia, es francés, hiperexia cutánea en fosa ilíaca derecho, defensa muscular, resistencia muscular y dolor provocado en fosa ilíaca derecho, son las características de cuadro apendicular. Muy seguramente estoy ante un cuadro de apendicitis. Entonces, hay que considerar siempre estas triadas, es importantísimo, son importantísimos para el cuadro. Y más ustedes que son los que muy seguramente van a hacer el primer contacto de estos pacientes. Más que estos pacientes van con el médico y ya posteriormente van a llegar con el cirujano. No, el cirujano es como la segunda o es hasta la tercera punto de encuentro. Ustedes son los primeros. Entonces siempre tienen que tener presente estos datos para el cuadro apendicular. Si no, el diagnóstico se les va a ir de las manos. No den analgésicos, no den antibióticos mientras no estén seguros de su diagnóstico. ¿La que sigue? Bien. Signos. Ya vimos algunos. Ya vimos el McBurner, ¿sí? Que es el dolor localizado ahí en la unión del tercio externo con los dos tercios internos. El Bloomberg, prácticamente el von Bloomberg, es descompresión en el abdomen. El signo de Robson, que ya lo comentamos. El signo de psoas, levanta la pierna. Ese se va a presentar generalmente si vamos a encontrar un cuadro apendicular retrocecal. El signo del obturador, también ya lo han de haber visto por algún lado. Sin embargo, la que sigue, vamos a encontrar un montón de signos, más de 40 signos. Ustedes métanse a internet y signos apendiculares y van a encontrar una listota de cuadros, a más de 40 signos apendiculares. Hoy pues no tengo la oportunidad de dárselos personalmente, pero voy a subir la lista de signos apendiculares al archivo de esta plataforma y a ustedes la pueden revisar o pueden bajarla también de internet. Yo la bajé de internet. Y un montón de signos, signo de Aarón, el MUSI, el ANS, un montón de datos que van a encontrar. La que sigue. Más de 40 signos, pero hay que descartar 3 puntos o 3 signos importantes de 3 mexicanos. Bueno, el de Morris y el Meltzer, pero hay 3 mexicanos que también describieron su dato apendicular y son muy pocos conocidos. La maniobra de Anaya González, la maniobra de Gea González y la maniobra de Acevedo Olvera. Las pueden encontrar en la presentación, las leen posteriormente. Son 3 mexicanos que también contribuyeron a el diagnóstico de apendicitis. Y a pesar, y lo más lastimoso, lo que más causa irritación, es que a pesar de todos los signos apendiculares que se nos describen, se nos siguen yendo el diagnóstico o seguimos dando antibióticos y analgésicos, pensando en otra cosa, menos en cuadro apendicular. ¿La que sigue? Bien. Tenemos el triángulo apendicular, el punto de McBurner, Morris y de Lance. También el punto de McBurner dijimos que es la unión de los dos tercios internos, el tercio medio y el tercio interno, con el punto o el tercio externo de una línea que va del ombligo a la cresta ilíaca. Por ahí vamos a encontrar 2 puntos también, el punto de Morris, que es la unión de los dos tercios externos, ahora el tercio externo y el tercio medio con el tercio interno, o una línea que va o que trazan en las dos crestas ilíacas y donde se cruza con el borde externo del recto anterior. Ahí vamos a encontrar el punto de Lance. También esa zona le decimos el triángulo, se considera como el triángulo apendicular. Si ustedes les preguntan dónde está el triángulo apendicular, pues lo van a estar formado punto de Morris, punto de Lance y el punto de McBurner. Es importante considerar ese triángulo para el diagnóstico por las modificaciones apendiculares. Claro, lo ideal es encontrar el punto de McBurner positivo
que me habla de una apendicitis anterocecal. Pero mientras no tenga yo el diagnóstico establecido, por favor no modifiquen el cuadro, salvo que ya hayan hecho su diagnóstico o ya hayan establecido el criterio quirúrgico. Si ya ustedes establecieron, dijeron que lo van a operar, pues o van a tomar la decisión quirúrgica ya definitivamente, bueno, entonces ya pueden poner un analgésico y un antibiótico. Pero mientras no tengan esas dos decisiones importantes, su diagnóstico establecido o el criterio quirúrgico, todavía no le den medicamentos o analgésicos, porque lo único que van a hacer es modificar el cuadro. ¿La que sigue? Bien, tenemos varias escalas. Ustedes conocen la escala de Alvarado. Ya hay otras escalas por ahí, la guía de práctica clínica ya considera otras escalas, pero con esta empezaron hace mucho tiempo, nosotros le empezamos a aplicar relativamente tarde, pero este señor Alvarado, mexicano por cierto, empezó a decir, este apéndice, este cuadro doloroso abdominal es o no es apéndice, de acuerdo a los datos que ustedes ven en la pantalla. Considero síntomas, signos y laboratorio. Considero la migración del dolor, la anorexia, náusea y vómito, dolor en fosa ilíaca derecha y la leucocitosis arriba de 10.000. Eso es importante considerarlo. Si considerarlo, manejan una escala arriba de 7 puntos, pues la probabilidad de que sea un apéndice es alta. Claro, ya hay otra contraparte, ya hay otras escalas también que maneja la guía de práctica clínica. Entonces, para que ustedes lo vayan considerando. Algo importante considerar es la presencia de leucocitosis con neutrofilia y bandas. Eso lo podemos sacar de una biometría hemática. ¿La que sigue? Bien. Ese es el score para apendicitis. Maneja otra serie de puntos también. Toma en cuenta también el vómito, dolor, rebote, temperatura, leucocitosis, porcentaje de polimorfonucleares y la proteína C reactiva, que a veces no la pedimos. Entonces, consideren que dentro del protocolo quirúrgico, aparte del cuadro clínico, van a pedir una biometría hemática para ver cómo están, primero la hemoglobina, hematocrito, y luego van a ver la presencia de leucocitos, neutrófilos y bandas. Es algo importante que considerar. Entonces ya tenemos parte del protocolo, o sea, la biometría hemática, y por supuesto vamos a pedir proteína C reactiva. A veces ni se pide, pues claro o no claro, pero siempre tenemos la obligación de pedirlo. La proteína C reactiva pues, se eleva generalmente cuando hay proceso inflamatorio. Y bueno, más adelante vamos a ver como diagnóstico diferencial el examen general de orina. Esos 3 exámenes nunca deben de faltar. Por supuesto, al considerar que es un paciente quirúrgico, tienen que pedirle el TP y el TPT, grupo IRH, como protocolo prequirúrgico. Eso seguramente lo vieron en educación quirúrgica cuando estuvieron viendo el preoperatorio. Y le dicen, todo paciente quirúrgico o que va a entrar a cirugía debe de tener biometría hemática, TP, TPT, grupo IRH, y toda la química sanguínea y toda la serie de exámenes quirúrgico. En este caso, mínimo necesitamos la biometría hemática, porque además la biometría hemática me sirve también como sospecha para diagnóstico diferencial. Si veo que mi paciente tiene una menorrea de varios días o un mes a veces, con disminución del hematocrito y la hemoglobina, y el paciente además lo veo pálido, la paciente la veo pálida, pues a lo mejor estoy tratando con un ectópico roto. Muy bien, ¿la que sigue? Bien, me manejan una escala, hay varias escalas para apendicitis. Está la sensibilidad, especificidad de cada una de ellas. Ustedes podrán definir cuál utilizar. La más común es la de Alvarado. Ya hay varias escalas, ustedes nada más, como siempre, la misma recomendación, la escala que usen está bien, la que ustedes mejor manejen, siempre y cuando la mencionen. Digan, la escala de Alvarado tiene tantos puntos, la escala de Ramírez, la que ustedes quieran. El score apendicular, bueno, ustedes mencionen la escala, para que el que vaya a interpretar el expediente o la escala, considere la escala o los puntajes de acuerdo a la escala que ustedes están reportando, porque seguramente va a haber otro médico que va a utilizar otra escala y van a hacer comparativas. Muy bien, ¿la que sigue?
Diagnósticos diferenciales. Esta cirugía, este cuadro pendicular, este cuadro patológico puede ser diagnóstico muy fácil. Llegan y le tocan la fosa ilíaca derecha, que ya tenga experiencia, y a veces sin preguntar sienten que tocan al paciente con temperatura, llega a presión de gatillo, tiene un McBurner positivo, está tocando un profesor, casi le ponen la mano al fuego para decir es una apendicitis. Pero hay diagnósticos diferenciales. Uno de los más comunes es la urolitiasis, el hito migrando. El hito migrando o la litiasis o el hito migratorio, acuérdense que es de dolor de inicio brusco. La colelitiasis, bueno, tiene el antecedente de ingesta de grasas de colecistoquinéticos. La enfermedad diverticular, colon es lo más común, habrá que hacer un diagnóstico, pero el dolor comienza del lado izquierdo. El compañero que vaya a explicar enfermedad diverticular, muy seguramente nos va a hablar de la diverticulitis, de la inflamación de divertículo del lado izquierdo, muy parecido a un cuadro apendicular, nada más que es del lado izquierdo. Algunos autores lo consideran como apendicitis del lado izquierdo o cuadro apendicular izquierdo. Es un artículo, no es la generalidad, pero lo podemos confundir. Complicaciones del divertículo de Mecker. Acuérdense que el Mecker, residuos del conducto ónfalo-mesentérico con todas las capas histológicas y restos de células gástricas o pancreáticas, que también como un divertículo, como todos los divertículos, lo dijimos en alguna ocasión, se puede perforar, se puede inflamar, y tenemos algún tipo de complicaciones. La gastroenteritis. En los niños, muchas veces los niños menores de 4, de 7, 4, de menos de 7 años, 4 por lo regular, vienen con un cuadro de faringitis, inflama, un cuadro viral, inflama y tenemos dolor abdominal irregular. Y como el niño no habla o no puedo comunicar bien con él, sospecho un cuadro pendicular, lo operamos y encontramos una adenitis mesentérica. Todos los ganglios del mesenterio están inflamados, o dolor abdominal, y es un diagnóstico diferencial. La enfermedad de Crohn, ya vimos algunas características, principalmente si encuentro un tumor en fosa del lado derecho que pudiera considerar enfermedad. Claro, aquí hay que ver la genética o los antecedentes del paciente. En la enfermedad de Crohn ya vimos cómo se hace el diagnóstico, no se hace por palpación, entonces hay que considerarlo como una posibilidad diagnóstica, pero es un dato importante. Malignidad, que haya datos de tumores o el paciente que venga un paciente oncológico que me esté considerando este cuadro. Bien, cuadro de síndrome de obstrucción intestinal, un cuadro de obstrucción intestinal que me esté generando también o me haga suponer, nada más que aquí el cuadro, pues prácticamente va a haber distensión abdominal, peristalsis de lucha. Ya el que nos va en clases posteriores vamos a ver el síndrome obstructivo y hablaremos de cuadro de obstrucción intestinal. Enfermedad inflamatoria pélvica, principalmente en las mujeres. Hay un antecedente importante, la presencia de leucorrea, vida activa, vida sexual activa, muy activa, mala higiene, o incluso de buena higiene, también las hay con enfermedad pélvica inflamatoria. Los quistes de ovario, los embarazos ectópicos, que ya los hemos considerado. A nivel de músculos, las contracciones musculares o los hematomas musculares, la presencia de la hernia, puede ser la hernia de Spiegel, o la hernia lateral del abdomen, o a veces la invaginación intestinal, la intususcepción, un pedazo de intestino que se metió dentro del colon, que es la más frecuente, el ilion metido dentro del colon como invaginación intestinal. Estamos tocando a veces un plastrón, estamos tocando ahí a veces algo irregular y puede suponer un cuadro apendicular. Son diagnósticos diferentes que hay que considerar. Por eso es que el diagnóstico a veces se hace muy, muy difícil, a veces. Pero ya con cierta experiencia el diagnóstico se puede hacer muy fácil. Y ustedes tienen que adquirir esa experiencia, esa competencia, porque ustedes son los del primer contacto en cuadro apendicular. ¿La que sigue? Bien. Recapitulando la historia, el examen físico, ya lo comentamos, la posición en gatillo, tocándose la fosa ilíaca del lado derecho. Aquí vamos a ver el McBurner y todos los signos apendiculares. Laboratorio, ya lo dijimos, la presencia de leucocitosis, neutrofila y bandas.
o mínimo leucocitosis, neutrofilia o la presencia de bandas. Tengo que pedir una radiografía y una biometría. Y por supuesto la radiografía. Esos 3 elementos que estoy viendo aquí son los que me van a hacer el diagnóstico. Por ahí ocupamos el 2 de 3. Muchas veces vienen con examen físico, o Maburne, psoas, Maburne, o algún dato apendicular por ahí de los 40 que hay o más. Le digo un examen clínico positivo para apendícula. Veo laboratorio y laboratorio me dice que hay leucocitos y ya llevo 2 datos que me sugieren apendícula. Radiología, pues vamos a ver ahorita los datos radiológicos apendiculares, salen positivos, pues esto me está confirmando el diagnóstico. Pero si a mi paciente viene porque la comadre le dio un analgésico, un antibiótico, o lo peor que un médico le recetó analgésicos o antibióticos, modificó el examen físico, pero le pedí una biometría hemática y le tengo leucocitosis con neutrofilia y bandas, y radiológico, hay un dato radiológico apendicular, bueno, pues ya tengo 2 de 3, o al revés, tengo examen físico, tengo laboratorio radiológico positivo, o uno de los 2 de 3 decimos. Actualmente se ha agregado ya como parte del protocolo del ultrasonido. Anteriormente no formaba parte de este protocolo, actualmente el ultrasonido, principalmente para diagnósticos diferenciales. Es importantísimo considerar también el ultrasonido. Y si aún tengo duda, porque este examen clínico está modificado, laboratorio no le creo mucho, y radiología no está el radiólogo, no puede tomar radiografía, o no tiene datos apendiculares, bueno, lo puedo dejar en observación de unas de 4 a 6 horas, sin analgésicos, sin antibióticos, a veces quedan hasta 8 o 12 horas, sin antibióticos, sin analgésico, y ver la presentación del cuadro o la modificación del cuadro. Si después de revalorar sigue con dolor, bueno, lo más indicado es hacer sugerir la resolución quirúrgica. También tenemos técnicas invasivas, la laparoscopía también me puede dar para el diagnóstico, pero bueno, si ya voy a hacer la laparoscopía, pues ya también es porque ya tomé la decisión o decisión quirúrgica. ¿La que sigue? Bien, laboratorio, ya lo estamos comentando, nunca debe faltar el uroanálisis, y en las personas el examen general de orina y una prueba de embarazo, principalmente en personas con vida sexual activa o personas en los que sospechamos que nos están diciendo mentiras, a veces, pues también las hay, pedir una prueba de embarazo. Bien, la que sigue. Radiología. En radiología, bueno, lo más común es pidamos una placa simple del abdomen, donde voy a ver datos apendiculares, que lo vamos a comentar ahorita. Le puedo pedir una tomografía o puedo pedir el ultrasonido. El ultrasonido ya forma parte del protocolo, incluso está llegando a sustituir la placa simple del abdomen. En muchas series ya lo manejan como parte del protocolo y algunas ya se llegan a atrever a sustituir la placa simple del abdomen. A veces pedimos ambos, porque para ver, principalmente cuando sospechamos que la placa simple del abdomen está mal tomada o mala técnica o no vemos nada, o vemos nada más de color blanco y negro y no la podemos leer, bueno, el ultrasonido me podría auxiliar en ese momento. Ya los otros estudios, pues dependiendo si tenemos algún dato que no encaje en el cuadro apendicular, podemos pedirla, incluso hasta la tomografía axial, pero depende del bolsillo del paciente. Pero a veces con los datos clínicos, de hecho, anteriormente se decía que el cuadro apendicular era evidentemente clínico. Actualmente con eso de que tenemos que tener la evidencia o la medicina basada en evidencias, pues ya le pedimos su examen de laboratorio y le pedimos su placa de abdomen o su ultrasonido. ¿La que sigue? Aquí están los datos radiológicos apendiculares, que seguramente ustedes ya lo saben y espero que nunca se les olvide. Tenemos en primer lugar el borramiento del psoas, el borramiento de la articulación sacroiliaca, una posición antiálgica o antálgica, una posición antidolor, borramiento de la grasa preperitoneal, el asa centinela, niveles hidroaéreos, edema interácea y la presencia de fecalito. Un fecalito que luego puede ser radiopaco, solidifica, parece piedra y lo podemos ver en la placa. Entonces, busquen estos datos, busquen algunas imágenes radiográficas que tengan estos datos en su internet, ahorita que no están saliendo de casa, que están ahí estudiando mucho, viendo internet a cada rato. Entonces, busquen estos datos, busquen una imagen. Yo les puse una imagen nada más general. Aquí en la placa lo que estamos viendo es borramiento del psoas.
y únicamente. Es un dato importante, no vemos los psoas ahí, al menos se ve el lado derecho. Doctor, Sí, disculpe, el edema interasa, ¿cómo se observaría? imagen doble riel. Se ve una imagen con un grosor importante, más de lo normal, le consideramos normal, arriba de 3 milímetros, de acuerdo a cómo tome la placa. Más o menos, eso nos habla de un edema interasa. Se ve la imagen. Aquí en la placa da la impresión de que en el colon transverso, ustedes lo están viendo por las austras, sí está grueso la formación, incluso llega a atravesar todo lo que es el colon. Eso puede sugerir datos de edema interasa. Es desde el punto de vista radiológico. Obviamente el edema no lo puedo ver en la placa radiográfica, pero sí me la puede sugerir por el grosor de la pared del asa intestinal. Bien, la que sigue. Bueno, aquí estamos viendo un fecalito, lo está haciendo la imagen. Obviamente con eso de radiología, la imaginación cuenta mucho, de ahí de imagenología, y muchas veces lo único que vemos es el color blanco y negro. Que no nos dice nada al placa, fue mala técnica, entonces recurrimos afortunadamente actualmente al ultrasonido. La que sigue. En dado caso que tengamos duda, bueno, pues pedimos la tomografía axial, pero una precisión del 95%, pero más que nada la tomografía es para pensar en otras, o como cuadro de descartar, es otras patologías, ya que no comprometan mucho al cuadro pedicular. ¿La que sigue? Estamos viendo el apéndice mediante una tomografía, pero pues ya, o alguna otra patología agregada si estamos sospechando. ¿La que sigue? O como si tiene antecedentes de enfermedad de Crohn, bueno, vimos que el tomografía me puede ayudar, pero ya vimos que el diagnóstico de Crohn no sea, bueno, forma parte del protocolo de la tomografía, pero la biopsia es la que va a dar la endoscopía y la biopsia. ¿La que sigue? O tumor de ciego. Más que nada es para hacer diagnósticos diferenciales si es que veo que algo no encaja en el cuadro pedicular. ¿La que sigue? Bien. Casos especiales de apendicitis en los niños pequeños menores de 4 años, 7 a veces, que no hablan, no me puedo comunicar con ellos. Tiene faringitis, debo sospechar un cuadro pedicular, pero también tengo que sospechar una adenitis mesenteritis. Los pacientes, las embarazadas, ya lo comentábamos, lamentablemente son diagnósticos tardíos, el cuadro se modifica porque el apéndice, el apéndice también se movió, cambió de lugar y no está muy bien localizado en el cuadrante inferior derecho. Los pacientes diabéticos, acuérdense que el diabético desarrolla el abdomen del diabético. También puede haber alguna modificación del cuadro apendicular y hacemos diagnósticos tardíos. Pacientes con inmunosupresión. En los ancianos, que es más importante, generalmente los ancianos el cuadro apendicular empieza con un síndrome diarreico y se agrega unas horas el síndrome demencial agudo, no el crónico indica otras cosas. Y la que hacemos nosotros como médicos, por lo regular, que debe ser inaceptable, la que modificamos con analgésicos o con antibióticos. Entonces, la misma recomendación, no dar analgésicos o antibióticos mientras no tengamos el diagnóstico o la decisión quirúrgica. Si ya tenemos estos dos criterios, pues ya podemos empezar con analgésicos y antibióticos. Ya lo vamos a operar, podemos empezar a darle antibióticos y analgésicos. O ya tengo establecido el diagnóstico de apendicitis, porque ya me trajo la leucocitosis, ya me trajo la neutrofilia, bandas, ya vi que el general de orina es normal, ya vi que el ultrasonido me reporta dato apendicular. Bueno, pues entonces el líquido periapendicular en el ultrasonido, pues ya puedo sospechar un cuadro apendicular, pues ya puedo empezar analgésicos o antibióticos. La que sigue. La misma recomendación, mientras si tienen sospecha, pues el cuadro de observación sin analgésicos, sin antibióticos. Muy bien, la que sigue. Si ya tomé la decisión quirúrgica, o ya di que mi paciente es apéndice, pues ya lo voy a empezar antibióticos. Obviamente también lo voy a hidratar
De hecho, desde un principio lo tengo en observación. Lo tengo que estar manejando con hidratación, principalmente si es anciano. Acuérdense del síndrome demencial agudo, busquen las características clínicas del síndrome demencial agudo, lo tengo que hidratar. Luego seguía la sonda nasogástrica. Afortunadamente la sonda nasogástrica ya está dejándose de usar para cuadro apendicular, se utiliza para otras cosas, pero ya ahorita ya casi no se usa. Podemos dar un analgésico y también un antiemético, como preparación ya para el quirúrgico, para el tratamiento quirúrgico. ¿La que sigue? Bien. ¿Qué voy a hacer para sacar el apéndice? Bueno, actualmente la laparoscopía, la técnica laparoscópica está tomando un alta, se está prefiriendo a la exploración normal. Aquí en Mina, Titlán, en la zona, ya hay algunos laparoscopistas, están haciendo el procedimiento, pero lo más común que vayamos a la exploración abdominal, y más si tenemos sospecha de que hay otra patología agregada por ahí. ¿Cómo vamos a abordar al paciente? La incisión tradicional, la que sigue. Las incisiones tradicionales, la Rocky Davis, que es la transversa, la bonita, la estética, está en su presentación, es la que está en color azul, la paramedia derecha y la Magurner, la oblicua. Son cicatrices sobre el punto de Magurner, generalmente para diagnosticar. Si a pesar de que ya tenemos todos los datos y tenemos sospecha o duda de que a lo mejor es otra patología, lo más preferible es hacer una paramedia, porque esa me va a permitir ampliar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si aún así de que tenga todos los cuadros y todos los datos clínicos, y aún así no me deja convencido o satisfecho el diagnóstico, bueno, tengo la opción de hacer una incisión paramedia para en caso de que encuentre otro diagnóstico. Pero si ya estoy seguro que es un cuadro apendicular, bueno, la incisión de Magurner o la Rocky Davis, la podemos usar. Principalmente en mujeres, la Rocky Davis, que es estética, no se visualiza mucho, que sería la ideal. ¿La que sigue? La otra, pues la laparoscópica. Ya ustedes han visto algunas incisiones o algunos videos mediante cirugía laparoscópica. La introducción de trocar, la periumbilical, para introducir la cámara y los trocar. Los más utilizados son los 5 milímetros, pues ya en manos expertas pues pueden hacer muy bien una apendicectomía, así como hacen las colecistectomías y otros procedimientos. Bueno, la apendicectomía no podía quedarse atrás, también la pueden sacar mediante laparoscopía. ¿La que sigue? ¿Cómo le voy a hacer para encontrar el apéndice? Ya lo comentamos al principio. Seguir las tenias. Ustedes han visto al cirujano que se mete y empieza a revolotear por acá. Es más, o al que no tenga mucha experiencia, pues empieza a jalar el colon, jalar el intestino, jalar varias cosas. ¿Por qué? Porque la maldita apéndice a veces se vuelve retrocecal. Entonces, un truco común usado por los quirúrgicos es seguir una de las tenias. Donde se junten las demás tenias, ahí va a estar el apéndice. Es casi seguro. A veces el apéndice es para secal, retroesternal, a veces está atrás de la asa de la válvula ileocecal. Entonces, si siguen una tenia, ahí va a estar el cuadro apendicular. Obviamente la disección del mesoapéndice, donde va la arteria apendicular, rama de la ileocólica, y la ileocólica, rama de la cólica derecha. Muy bien, ¿la que sigue? Bien, aquí está la disección prácticamente, la disección del meso, la arteria apendicular, rama de la apendicular, rama ileocólica. A veces tiene la mala suerte de tener dos apendiculares, una anterior y una posterior. A veces, no siempre, depende si están bien hechos o mal hechos. Si están bien hechos, lo más seguro es que tengan solamente una y no haya tanto problema. Lo importante es identificar el meso, identificar la apendicular, ligarla, porque luego sangra bastante. Acuérdense que viene de la cólica media, la cólica derecha, la cólica media, también por acá la va a encontrar. Hay variaciones de la inserción de la apendicular, muy seguramente viene de la ileocólica, y si no viene, a veces viene de la sigmoidea, lamentablemente también las encontramos a veces por acá, o de otra rama, pero lo importante es que sigan la base apendicular, localizan el meso, localizan la apendicular y la pueden ligar. Y ya luego viene la apendicectomía, ya son técnicas quirúrgicas, hay varios procedimientos, la más común es la bolsa de tabaco,
se liga y le hacen un círculo alrededor de la base apendicular y se introduce el apéndice, es una de las más comunes, pero a veces nada más con que pongan el punto o la Z, ya depende del criterio del quirúrgico, la experiencia del quirúrgico o las preferencias del cirujano, del quirúrgico. Muy bien, la que sigue. La que estamos viendo, la pueden ligar, la cortan, pueden dejar el muñón, que es un proceso apendicular, o este muñón lo pueden invaginar, meterlo en una bolsa de tabaco, ya dependiendo ese es criterio del quirúrgico. La que sigue. También una laparoscópica. La laparoscópica nomás le ponen el broche o la pinza, dejan el clip y se acabó, con buenos resultados. La que sigue. Estamos viendo la presentación del clip, la corte y se queda el clip. La que sigue. Ya requiere o no requiere la colocación del penros. Bien, fases clínicas ya las comentamos, la congestiva, catarral, flemosa, la gangrenosa o necrótica y la perforada. Por supuesto, las dos últimas hay que colocar penros. Esto ya es es importante dejar siempre un drenaje, principalmente las dos últimas, pero ya depende del criterio del quirúrgico. Ya aquí ya nos vamos a meter porque uno va a decir que la apéndice 1 le dejan penros, otros no, que a partir de la 2, lo que sí es seguro que la 3 y 4 requiere penros. Ya se acordaron ustedes de cómo lo hicimos con de la clasificación que dimos. La que sigue. Tiene sus apéndices, una apéndice edematosa, casi sana, pero sí se ve hinchadita, se ve congestión de los vasos. La 1, perdón, aquí está. La 1, la 2, ya hay necrosis. Aquí hay cambios, aquí hay natas de fibrina, bueno, aquí no se ven. Aquí hay natas de fibrina con cambios de coloración, aquí hay necrosis. Y esta prácticamente está hablando de una perforación, de un cuadro apendicular con absceso. ¿La que sigue? Complicaciones. El absceso es el más común. La mortalidad principalmente depende de la fase apendicular. La fase aguda, una grado 1, pues apenas del punto 1. Pero si ya tienen una perforación con datos de peritonitis y además hay comorbilidad, principalmente los ancianos, llega a ser hasta del 5%. ¿La que sigue? Bien. Las postquirúrgicas, ya dijimos, la infección de la herida quirúrgica. Es común que encontremos, hay que explicarle bien al familiar después de la cirugía que de acuerdo al grado apendicular va a ser el tipo de complicación que vamos a encontrar. El absceso alrededor del 15%, a veces en la pared dejamos un vaso hemorroidal, principalmente las se me fue el nombre, las epigástricas, que son las que regresan de ahí de la femoral, no se ligan adecuadamente y por un hematoma de pared. Podemos encontrar fístulas, principalmente se encuentra una fase 3, fase 4, un hilio mecánico funcional que es normal encontrar en las primeras 72 horas después de un quirúrgico, pero después de 72 horas ya no debe de haber un hilio reflejo. Si hay hilo reflejo requiere una relaparatomía. Volver a responder. Tengo que descartar la infección de vías urinarias, principalmente si la colocación de sonda Foley fue séptica, no fue adecuada. Las complicaciones que se pueden dar, neumonías, ventraciones y evisceraciones. ¿La que sigue? Bien. Factores que influyen en la complicación, bueno, de la mortalidad, bueno, la edad del paciente, la fase apendicular, aquí estamos viendo diferentes tipos de complicaciones. Recordemos que el 47% de todas las complicaciones se dan después de la perforación, después de la apéndice perforada. ¿La que sigue? ¿Y qué pasa si no hay inflamación? Abrí, sospecho que se trata de cuadro apendicular. ¿La que sigue? No hay inflamación y encuentro una apéndice sana. Los hay. Existen estudios que le dan al cirujano o al que toma la decisión hasta un 20% de error en el diagnóstico y está justificado. Muchas veces es preferible operar a un paciente que dejarlo a que se le forme un cuadro apendicular. Entonces justificamos, para el quirúrgico principalmente tiene
a favor, varios estudios donde dicen que hasta el 20% hay error en el diagnóstico, pero que fue buena la decisión de haber abierto al paciente, de haber hecho un procedimiento quirúrgico, y aunque me equivoque, justifico un 20% esta probabilidad de diagnóstico. Pero a veces tengo que revisar más allá. ¿Cuál es la complicación? Lo que tengo que revisar, el divertículo de Meckel. Ya cuando abrí, acuérdense, la regla de los dos pies, más o menos 60 centímetros, donde comienza la válvula iliocecal. Acuérdense que la apéndice también se perfora, también se compromete, principalmente en los niños que tienen 2 años de edad. Los niños, que también hay cuadros apendiculares en los niños, y encuentro que el apéndice está sana cuando abrí, pues tengo la obligación de revisar un poco más allá y tratar de ver cómo está ese divertículo de Meckel. La que sigue. Justificamos hasta un 20% de error en el diagnóstico. Hay estudios que así lo dicen. Los errores del cirujano, bueno, para el diagnóstico del quirúrgico, y justifican hasta un 20%. ¿La que sigue? Bien, aquí hay creo que es un organigrama, bueno, una flujograma, perdón, de lo que pueden hacer para llegar al diagnóstico. Acuérdense que también está la guía de práctica clínica de cuadro pendicular. La que sigue. Y algo importante, lo que estaba yo comentando, ante la duda razonable en el diagnóstico, o sea, que hay sospecha de apéndice, pero no estoy seguro, lo adecuado es operar. Hay artículos que me defienden en un 20% del riesgo y no arriesgar al paciente a una complicación. A lo mejor sospecho, no es apéndice, no lo abro, no lo reviso, pero y al rato está complicado. Acuérdense que es duda razonable. Aquí intervienen criterios bioéticos. No todo paciente que llegue con dolor abdominal, pues dice que el 20% se puede justificar y lo meto a cirugía. No se trata de eso. Ya aquí intervienen criterios bioéticos. Los jóvenes, antes de tomar una decisión, mejor déjenlo en observación de 6 a 8 horas y ya después deciden si hay apendicitis, o solicitar el apoyo de alguien o una segunda opinión. Es válido usarlo o hacerlo. ¿Por qué? Porque, y si aún así existe, bueno, tenemos la duda razonable con criterios bioéticos. La que sigue. Acuérdense que el abdomen es una caja de Pandora. Encontramos de todo. Abrimos, revisamos, y algo que parece, a veces no es, la que sigue, y a veces sí es. Entonces, no sea que vayamos a meternos y por no querer hacer las cosas o por falta de tiempo dejemos un paciente complicado, o al revés, abrimos y encontramos lo que no queremos encontrar. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas y luego seguimos con el siguiente tema, que sería enfermedad diverticular. Adelante. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No se quedó claro? Muchas gracias, doctor. Pues igual más o menos con lo que ahorita usted nos comentó y traspolándonos al servicio social, que es donde nosotros lo vamos a mandar, sería como que explorar bien el paciente, buscar todos los puntos que usted ahí nos dijo, más los que vayamos a buscar nosotros, y referirlo ya a un segundo nivel, por si sí o por si no, y solamente mantener la cuestión de la hidratación para que el paciente llegue bien y ya con sus paraclínicos y toda esta situación, según cirugía lo pueda observar bien, considerando que estamos en San Juan de las Manzanas. Es correcto, la hidratación va primero, inclusive cuando lo tienen en observación, hidrátenlo, mientras le están haciendo sus exámenes de laboratorio, biometremática, TP, TPT, ya vieron el protocolo. A lo mejor ahí donde estén no hay ultrasonido ni rayos X, lo van a tener que mandar a un lugar donde haya ultrasonido o rayos X, ya por ahí lo mandan a un segundo nivel. Si tienen la oportunidad de tener acceso a esos estudios, bueno, completen el protocolo y luego lo derivan, siempre y cuando hayan establecido ya un criterio diagnóstico, un criterio quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, sí, es correcto tu plan de hidratación. Si confirma ya el diagnóstico, bueno, pues puedes ya mandarlo con antibiótico inclusive o con analgésicos, pero ya hayas demostrado con evidencias que se trata de un cuadro apendicular. Muy bien, buena apreciación. ¿La que sigue? ¿O algún otro comentario?
¿Ninguno? Bueno, espero que haya quedado claro. Doctor, sí, una pregunta. Sí. Dime. En cuanto al ultrasonido, bueno, varios nos habían comentado del diámetro apendicular que tiene que tener en el ultrasonido del apéndice. ¿Cuál sería el correcto? Porque muchos dicen que arriba de 6 milímetros puede ser considerado como un proceso inflamatorio. El ultrasonografista les va a decir primero dos datos importantes que hay que considerar cuando lean el reporte del ultrasonografista. Primero, líquido periapendicular. Es importante que el reporte hay líquido periapendicular, que es sugestivo de cuadro apendicular. El engrosamiento de las paredes apendiculares, algunos artículos dicen que alrededor de 3 milímetros, o luz apendicular arriba de 4, casi 3 o 4. Tú dijiste que 6, es válido también. Pero sí hay dilatación. Esto se me olvidó comentar esos datos ultrasonográficos. Líquido periapendicular, engrosamiento de la pared apendicular arriba de 3 milímetros y luz apendicular arriba también de 3 milímetros, arriba de 6, pues me está confirmando prácticamente el cuadro apendicular. Siempre y cuando no esté roto, porque si está roto, ya la presión intraluminar ya se perdió. Entonces es muy relativo eso de 6 milímetros, a lo que no esté roto. Entonces con 3 o con engrosamiento de la pared es dato importante. O líquido periapendicular, que puede ser el mismo líquido que salió al romperse el apéndice. Generalmente el ultrasonografista, un buen ultrasonografista, no un técnico, te reporta abajo datos apendiculares o datos ultrasonográficos relacionados con cuadro apendicular. Pero siempre lean el reporte que les da el ultrasonografista. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, doctor. ¿Todo bien? Bueno, al rato les subo, mañana les subo la lista de los 40, más de 40 datos apendiculares. Espero que se aprendan al menos unos 10. Los más usuales son los que les comenté, los que les proyecté en las diapositivas, en la plataforma. Apréndanselos, por favor. Ustedes son el primer contacto con este tipo de pacientes. Por lo regular, en urgencias, el médico general, el médico en urgencias, el médico de primer contacto, ustedes que van a estar haciendo el servicio social allá en Sal Si Puedes, seguramente se van a encontrar con esos pacientes. Entonces, derívenlos o al menos hagan una buena exploración física, porque si quieren verlo en términos comerciales, esa patología nos da de comer a todos los médicos, al médico de primer contacto, al quirúrgico, a todo mundo. Entonces, nos mantiene vivos y bien comiditos, porque todos los días es la apéndice, por lo regular. A nivel hospitalario ni se diga, siempre llega el paciente con dolor y con cuadro apendicular. Entonces, apréndase bien este cuadro, lo hicimos un poquito exhaustivo para que no se les olvide nunca el cuadro de apendicitis. Muy bien, no existe la apendicitis crónica, os aviso. Va a encontrar por ahí artículos donde se hablan de apendicitis crónica. Incluso por ahí hay algunos artículos actualmente que dicen apendicitis tratada con medicamentos y se resolvió espontáneamente. Los van a encontrar. Ya depende del criterio de cada quien y lo que vayan leyendo la experiencia. Pero hasta ahorita un cuadro apendicular es quirúrgico. Un cuadro de apendicitis es quirúrgico. Si encuentran un artículo de apendicitis crónica secundaria a manejo con antibióticos, bueno, revisen bien su artículo, sus estudios, todo y justificarlo. Pero actualmente el criterio sigue siendo quirúrgico, o sea, solución quirúrgica. Muy bien. ¿Quién nos va a presentar enfermedad diverticular? ¿Alguien se había comprometido? Hola, doctor, buenos días. Buenos ¿Me días. corresponde a mí? Adelante. Te escuchamos. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Sí, Ok. sí. Bueno, pues,
Pues buenos días, compañeros. Me corresponde hablarles un Sí, poco lo acerca de escuché. la enfermedad diverticular. Pues buenos días, doctor. Vamos a comenzar. Buenos días, buenos días. La siguiente, por favor. Bueno, pues para comenzar vamos a tratar de definir lo que viene siendo la enfermedad diverticular. Existe una gran cantidad de divertículos localizadas pues ahora sí que a cualquier parte, en cualquier parte del tubo digestivo. Podemos encontrarlos desde el esófago, el estómago, duodenales, intestino delgado y pues los más comunes que vienen siendo en el colon. Sabemos que es una protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon. Es como, pues como podemos observar en la imagen de la derecha, parte inferior derecha, es como una pequeña, por decirlo así, vejiga que se forma por la salida de la mucosa y submucosa a través de las paredes musculares del intestino. Sabemos que pueden existir dos tipos de divertículos, los falsos y los verdaderos. En el caso de los divertículos falsos, corresponde a los que solamente están constituidos por algunas capas del epitelio que corresponden al intestino, en este caso la mucosa y la submucosa. Cuando nosotros tenemos los divertículos verdaderos, quiere decir que incluso la capa muscular se ve, o sea, podemos encontrarle en este divertículo. El más común que podemos definir de este tipo viene siendo el divertículo de Meckel, que más adelante lo vamos a analizar. Es otra definición que encontré, pues es la protrusión que ocurre en las áreas débiles de la pared intestinal donde puede penetrar los vasos sanguíneos. El tamaño habitual es entre 5 a 10 centímetros, allí me confundí, y los divertículos son realmente pseudodivertículos o divertículos falsos cuando solamente contienen la mucosa y la submucosa, como ya les había mencionado. Y pues para que podamos tener una idea de cómo son, en la parte inferior les puse en la región del colon cómo podemos encontrar los diferentes tipos de divertículos. Y de igual forma, pues ya nos dimos cuenta que pueden localizarse en cualquier porción del intestino o del tubo digestivo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, podemos observar que se observa más en países industrializados, aumenta desde menos del 16% en menores de 40 años hasta más del 63% en pacientes mayores de 70 años. Se sabe que estos pacientes que llegan a presentar la enfermedad diverticular tienen su pico máximo después de los 70 años, con el más del 63%, como les mencioné, y en región de colon son los más comunes que podemos llegar a identificar, siendo el colon ascendente y el colon sigmoides los más afectados, principalmente el colon sigmoides. Como mencionaba el doctor en la ponencia anterior, estuvimos hablando sobre la apendicitis y pues es un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. En este caso el dolor lo podemos encontrar, pero a nivel de fosa ilíaca izquierda, aunque no es el único sitio donde podemos encontrarlo, ya que también puede encontrarse en colon ascendente, es más común que llegue a aparecer en colon sigmoides. De todos los pacientes que llegan a presentar divertículos, entre el 15 al 20% desarrollan una diverticulitis aguda y este va a tener causas multifactoriales. Dentro de ellas vamos a tener la baja ingesta de fibras, que muchos autores ya mencionan que esto no tiene una importancia tan marcada. Otro factor que mencionaban es el aumento del consumo de carnes rojas, la dismotilidad intestinal que llegue a presentarse, una alteración del tejido conectivo, principalmente cuando existe una disminución del colágeno tipo 3. Una de las manifestaciones que llegan a tener los pacientes es la diverticulitis aguda, ya que el hecho de tener divertículos no nos está diciendo que si nosotros los tenemos, tengamos la enfermedad como tal o tengamos manifestaciones, sino que más adelante, conforme vaya avanzando la ponencia, veremos que existen varias clasificaciones de esta diverticulitis y de los tipos de divertículos, que va a clasificarse en complicada y no complicada, y vamos a ir viendo los síntomas. En el caso de la diverticulitis aguda, pues nos daremos cuenta que es cuando existe
por decirlo así, como un pequeño cuadro apendicular en el cual pues se va a manifestar. Nosotros pues obviamente siempre tenemos el apéndice, pero no porque nosotros tengamos el apéndice ya es un sinónimo de que vamos a tener la patología sintomática. En este caso, los divertículos de igual forma solamente van a dar síntomas cuando estos se vean afectados en su integridad. Otro factor que puede predisponer hemorragia en el caso de los divertículos es el tabaquismo, el consumo de AINES, los opioides y un efecto protector o un mecanismo protector que podemos llegar a tener es el uso de los bloqueadores de los canales de calcio. También se menciona que tiene un factor genético, ya que en los pacientes disigóticos que se llegan a presentar pueden tener más probabilidades de tener una afección en este caso de divertículos, a los pacientes que son gemelos monocigóticos. Y el gen que se veía afectado era el TNFSF15. También el hábito intestinal juega un papel muy importante, la dieta y la obesidad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a encontrar diversos factores de riesgo. Dentro de ellos, como les mencioné, vamos a tener la diverticulosis y la diverticulitis. Van a ser prácticamente los mismos factores de riesgo, lo que viene siendo edad, obesidad, la dieta, el factor genético, el hábito intestinal que lleguen a tener estos, la cantidad de actividad física y el mismo tabaquismo o alcoholismo. De hecho, nos menciona que cuando nosotros encontramos diferentes tipos de riesgo, pues es más probable que pueda llegar a producirse. En el caso de la fibra, como les mencioné anteriormente, ya no se juega un papel tan importante, pero se menciona que el hecho de consumir un poco, pues una cantidad grande de fibra o lo normal de fibra, disminuye el riesgo de producir o de tener una diverticulitis aguda. En este caso, se menciona que debe de ser alrededor de 32 gramos por día, y pues esto va a tener una disminución en la probabilidad de manifestar los síntomas. Otro factor de riesgo que vamos a tener viene siendo lo que es el consumo de tabaco, ya que el consumo de tabaco aumenta en un 60% el riesgo de hospitalizaciones en pacientes con diverticulosis. De igual forma, el alcohol es un factor predisponente, ya que si se superan los 30 gramos de alcohol por día, existe un aumento del riesgo de diverticulosis de los números que ya habíamos hablado hasta un 65%, que incluso supera el pico máximo que se llega a dar a los 70 años. El factor del peso también es muy importante, ya que se aumenta el riesgo en un 78% en caso de que el paciente sea obeso y tiene un 25% de diverticulitis complicada en dado caso de presentar este factor de riesgo, al igual que puede incrementarse el riesgo de sangrado diverticular o incluso la perforación o un absceso. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar unas colonoscopías, unas rectosigmoidoscopías que nos ponen un poco más en materia y podemos observar cómo se pueden ver los divertículos desde un estudio que pues se realiza para tratar de identificarlo. Todos dijéramos que bueno, el divertículo más apropiado para poder verlo es el que tenemos en la imagen derecha, ya que pues observamos que no tiene la presencia de materia fecal ni de residuos y pues prácticamente sí está allí, pero pues se encuentra ligeramente erosionado. Más adelante les muestro una imagen donde se va a ver cómo se obstruyen incluso estos divertículos por fecalitos e incluso algunos que están erosionados y pueden tener una manifestación clínica más evidente. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar ahora sí como tal con el tema. Vamos a ir pues como tal de arriba para abajo. Iniciamos con los divertículos esofágicos. Ya sabemos que el divertículo esofágico más común es el divertículo de Zenker. Sabemos que no es el único, ya que pueden dividirse en 3 porciones, la porción superior, la media y la inferior.
De este tipo, pues vamos a tener el faringoesofágico o de Zenker, que es el que se encuentra en la porción superior, localizado en el triángulo de Killian, que está formado por el músculo cricofaringio y el constrictor inferior. Ese espacio, pues, es una zona de debilidad fisiológica. Cuando nosotros encontramos este tipo de debilidad al momento de deglutir o de incrementar la presión intraesofágica, puede llegar a protruirse esta zona, ya sabemos la mucosa y la submucosa, y llegar a formar el divertículo. Nos mencionaba que no solamente se va a formar de un día para otro, sino que, o sea, por decir que nosotros estemos comiendo, deglutamos y pues en ese momento se incrementó mucho la presión y ya se formó un divertículo de 4 centímetros o de 2 centímetros y pues no es así. Se va protruyendo poco a poco y con el paso del tiempo los constantes aumentos de presión en esa zona van a hacer que el divertículo vaya creciendo y a la larga puedan presentarse más síntomas, ya que se mencionaba que los pacientes que no tienen un divertículo mayor a 2 centímetros, pues la mayor parte del tiempo no presenta síntomas, sino que es hasta después que ya supera los 2 o 4 centímetros que puede llegar a tener los síntomas de disfagia y pues demás que ya nosotros conocemos para empezar a referirse al médico y tratar de disminuir los síntomas que llega a presentar. De igual forma tenemos el divertículo esofágico del esófago medio o torácico, que es el menos frecuente, ya que el segundo que le sigue de los divertículos esofágicos es el epifrénico y se localiza dentro de los últimos 10 centímetros del esófago distal, y el divertículo del esófago medio o torácico se encuentra dentro de los 5 centímetros por debajo de la carina bronquial. De igual forma, podemos tener otra clasificación para los divertículos. Por ejemplo, puede existir por su fisiopatología, por su localización anatómica, como ya les mencioné anteriormente, y pues por su fisiopatología podemos tener los que son divertículos por pulsión o divertículos por tracción. En el caso de los que son por pulsión, se forma por trastornos motores inherentes, aumento de la presión intraluminal hacia la pared del esófago, lo cual resulta de la herniación de la mucosa hipofaríngea a través de una zona muscular débil. En este caso, si se encontrara en la parte superior o faringoesofágica, pues ya vimos que el triángulo de Killian es el lugar donde va a aparecer este divertículo. En este caso, el divertículo por tracción se produce por procesos adherenciales entre la pared del esófago medio y ganglios crónicamente inflamados por infecciones fímicas o secundarias a histoplasmosis, confiriéndoles una forma cónica. Y pues de esta forma vamos a observar cómo tenemos diferentes tipos de clasificaciones solamente para los divertículos esofágicos, aunque la más empleada pues es la primera que les mencioné, que es la del divertículo de Zenker o faringoesofágico, el del esófago medio torácico y el epifrénico. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos otro. Pues continuando con esta clasificación, de igual forma pueden ser por su origen, por su histología, por su presentación clínica, por su evolución clínica, en dado caso de que se presenten sintomáticos, por su número o por complicaciones clínicas que éste pueda llegar a tener. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, la epidemiología, sabemos que los pacientes se van a presentar mayormente en pacientes caucásicos, personas mayores de 50 años con un pico máximo a los 50 años, pacientes masculinos. En México el divertículo más frecuente es el de Zenker, que es el faringoesofágico. El 1.8 al 2.3 de los pacientes que presentan disfagia pueden llegar a presentar una enfermedad diverticular esofágica. La calasia y el espasmo esofágico difuso o el esófago en cascanueces puede llegar a ser un factor predisponente para que se presente una enfermedad diverticular a nivel de esófago. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el divertículo de Zenker es la lesión estructural más frecuente, aparece entre la sexta y octava década de la vida. Como ya les mencioné, el triángulo de Killian es la situación anatómica más común que puede llegar a presentarse. Aparece por aumento de presión en la deglución
crece con el paso del tiempo, no es un divertículo que vaya a aparecer espontáneamente e invade el espacio paravertebral izquierdo, ocasionando pues el síntoma característico que es la disfagia. Como les dije, este síntoma o estas características clínicas se van a encontrar solamente después de que hayan pasado después de los 2 centímetros. Antes de eso no van a haber síntomas. Y pues el cuadro clínico, lo más común es que exista disfagia sólidos y líquidos en un 95%. Vamos a tener regurgitación de alimentos no digeridos hacia la boca y nasofaringe. Existirá halitosis grave y déficit de control debido a la retención alimentaria, una tos crónica, el cambio de voz del paciente o pérdida de peso que puede llegar a presentarse. Estos son algunos síntomas y la forma en la que nosotros lo podemos llegar a observar puede ser a partir de un esofagograma, podemos solicitarle al paciente de igual forma una radiografía, incluso puede llegar a verse así. Y pues actualmente la endoscopía juega un papel muy importante para poder observarlos. Menciona que al momento de ir introduciendo el endoscopio debe tenerse mucho cuidado, ya que puede presentarse una perforación de este divertículo. La siguiente, por favor. Y pues aquí podemos observar lo que viene siendo pues una imagen en la cual podemos observar el divertículo. Sabemos que estos divertículos de Zenker es 10 veces más frecuente que otros divertículos esofágicos. Aparecen en los hombres en el 80 al 90% de los casos después de los 50 años. Y pues se produce al herniarse la mucosa y la submucosa del hipofaringe entre los músculos que están entre el constrictor inferior y el cricofaringio. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar una imagen endoscópica en la cual puede observarse la forma del divertículo que se presenta y pues la continuación de la luz esofágica, y es allí donde debemos de tener cuidado al momento de solicitar ese estudio o el endoscopista para que no vaya a existir una perforación y pues como tal una complicación más de esta. Sabemos que al paciente se debe de someter a un esofagograma para encontrar, pues ahora sí, un poco más identificado el divertículo, y pues esto principalmente va a aparecer en pacientes geriátricos, y el estudio varitado es uno de los más comunes que pueden utilizarse para el diagnóstico de este. De igual forma puede usarse una TAC contrastada o incluso la endoscopía, que pues es lo más común que podemos llegar a pedir. La siguiente, por favor. Ya sabemos que en el caso de que se presente un divertículo esofágico, vamos a intentar, pues principalmente identificar de qué tamaño es el divertículo. Sabemos que un divertículo pequeño, menor a 2 centímetros, un divertículo mediano de 2 a 4 o ya grande, uno mayor a 4. En dado caso que el divertículo pueda manejarse con tratamiento paliativo, vamos a dar una dieta antipéptica blanda, inhibidores de la bomba de protones, 20 miligramos cada 12 horas, e incluso mencionaba que podía darse algún antibiótico, en este caso cefalosporinas, en caso que el paciente tuviera síntomas más pronunciados y que no pudiera tolerar los síntomas, pues ya iba a ser el tratamiento quirúrgico, el de elección para corregir los síntomas pues ahora sí, de la patología. De igual forma nos mencionaba que para poder tener el paciente derecho o poder ingresar a cirugía por este problema, debía de evaluarse el estado que éste tenía, ya que no podía tener enfermedades concomitantes. Además, pacientes ya mayores de 60 años, de 70 años, pues es mejor no someterlos a esto y tratar de llevar un tratamiento paliativo. La siguiente, por favor. Bueno,
En el caso de lesiones menores a 2 centímetros sintomáticas, se realiza de modo exclusivo una miotomía del cricofaringio. Para lesiones de 2 a 4, se debe realizar una diverticulopexia y miotomía al mismo tiempo. Si la lesión es mayor a 4 centímetros, la diverticulotomía con miotomía se considera el tratamiento de elección con una eficacia del 93%. Esto siempre y cuando el paciente no presente pues otras enfermedades que puedan llegar a afectarlo y que no tenga tantos factores de riesgo para poder llegar a hacerlo. La siguiente, por favor. Pues como les mencioné, el tratamiento de elección en este tipo de pacientes pues va a ser la cirugía. Bueno, de igual forma tenemos a nivel de esófago medio torácico, prácticamente con la misma sintomatología. Se localiza dentro de los 5 centímetros por debajo del nivel de la carina bronquial. Son verdaderos divertículos porque poseen todas las capas del esófago, lo que le confiere una forma cónica, aunado a la tracción, que pueden llegar a ejercerse las adherencias de la pared del esófago hacia los ganglios peribronquiales y mediastinales afectados por enfermedades granulomatosas. Estos, como ya habíamos visto al principio, pues podemos llegar a encontrar divertículos que contengan todas las capas estructurales del esófago o de cualquier parte del tubo digestivo, y pues se va a presentar esta patología. Existen reportes de cáncer escamoso por irritación de la mucosa, comportamiento clínico silencioso o enmascarado. El principal síntoma que vamos a observar es el dolor torácico, la disfagia, una fistulación y sangrado, e incluso puede llegar a haber una rotura de este divertículo y pues una perforación esofágica. El diagnóstico con esofagograma, TAC o broncoscopía y endoscopía puede llegar a realizarse, y pues siempre mayor de 2 centímetros debe de ser el tamaño para que el paciente pueda llegar a tener síntomas. La mayoría de las veces es asintomática, pero cuando es asintomática debe realizarse una vigilancia cada 2 años para evaluar que el divertículo no haya crecido y no vaya a generar complicaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los divertículos esofágicos, este es el último, el divertículo epifrénico. Tiene una frecuencia del 20 al 22%, solo por debajo del divertículo de Zenker. Se localiza en los últimos 10 centímetros del esófago y se asocia a un 50% a trastornos motores como acalasia, espasmo difuso, el esfínter esofágico inferior hipertónico, y estas comorbilidades son muy importantes para su manejo quirúrgico. Recordemos que la presión del esfínter esofágico inferior pues es mucho menor. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una patología de este tipo, puede incrementar el riesgo, ya que pues la presión a nivel de esta parte anatómica incrementa y puede verse afectada y puede aparecer el divertículo. El 20% de estos divertículos se asocian con hernia hiatal por deslizamiento. La mayoría son asintomáticos si tiene saculaciones menores a 2 centímetros. Y cuando llegan a existir síntomas, se presenta disfagia, de igual forma dolor retroesternal, vómito, y pues el diagnóstico principalmente se va a realizar con el esofagograma, una endoscopía, incluso en algunas ocasiones hasta con radiografía puede llegar a observarse, o una TAC contrastada. Y pues el tratamiento, como ya hemos visto, es principalmente quirúrgico para aquellos que son mayores de 2 centímetros y que el paciente no contenga comorbilidades. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos bajando en el tubo digestivo y nos encontramos con el estómago. Podemos encontrar de igual forma divertículos a nivel gástrico. Estos divertículos son bastante infrecuentes y se hallan en el 0.2% de las muestras de autopsia. Estos divertículos muchas veces van a ser asintomáticos. Sin embargo, cuando existen síntomas, lo principal que se va a observar va a ser una ligera hemorragia que puede presentarse, y pues obviamente se va a manifestar con sangre oculta en heces o incluso con pues la salida de sangre
por el esófago y pues nuevamente por la boca, y así es como el paciente puede darse cuenta que pues hay un problema allí, ¿no? Acude al médico y pues al momento de que realizan la endoscopia pueden darse cuenta que existe un divertículo, puede estar perforado, puede estar erosionado en ese momento y pues empieza a dar los síntomas. El dolor puede ser un síntoma característico, en este caso va a ser dolor epigástrico. El paciente va a manifestar que contiene pues más que nada dolor después de las comidas, va a aliviarse el dolor con la defecación, de igual forma que con los divertículos que se observan a nivel intestinal, y pues estos van a localizarse mayormente en la parte posterior del cardias y a la izquierda del esófago. Se cree que son congénitos, pero aparecen en la debilidad estructural de los músculos longitudinales en la superficie posterior. Y como mencionan aquí, habitualmente contiene todas las capas de la pared muscular, de igual forma que del esófago medio. Y los divertículos suelen tener de 2 a 3 centímetros de largo y generalmente 1.2 de diámetro. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Gracias. Ajá. Bueno, de igual forma podemos tener el prolapso gastroduodenal. En este caso, el paciente puede llegar a presentar esta protusión del estómago dentro de lo que viene siendo el duodeno y se forma esta pequeña, pues este prolapso que se genera, ¿no? Aparece por la motilidad extrema de la mucosa y submucosa antral, la mucosa del antro, que normalmente es más gruesa, la mucosa de otras partes del estómago, adquiere un carácter almohadillado y pues se llega a presentar esta protusión. El estómago se propulsa a través del anillo pilórico para situarse a modo de manguito y lo más común es un prolapso parcial, aunque pues también puede encontrarse un prolapso total. Y en estos casos, cuando el médico realiza un estudio, una endoscopía o bien una radiografía o un estudio varitado, podemos encontrarlo y pues se va a ver cómo se muestra en la radiografía. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con divertículos en el duodeno. Ya analizamos los divertículos, ya sabemos que los divertículos pueden aparecer en cualquier región del tubo digestivo, desde el esófago hasta prácticamente el recto sigmoides, que pues es la localización más común. Vamos a tener los divertículos del duodeno, que van a formarse y van a ser un divertículo verdadero sacular a partir de cualquier parte del duodeno. Es infrecuente en la primera parte y se desarrollan más en la segunda parte en la región de la ampolla de Vater. Estos pueden ser de dos tipos. Podemos encontrarlos, los que son internos y externos. Cuando el tipo de divertículo externo llega a afectar, pues como viene siendo la ampolla de Vater, puede llegar incluso a dificultar la salida de lo que vienen siendo los jugos pancreáticos y biliares, y es cuando el paciente comienza a tener estos síntomas. Se ha visto este tipo de divertículos en el 6% de los estudios con bario, aunque hasta el 27% de los estudios endoscópicos, en el 23% de las evaluaciones de autopsia, y pues francamente este tipo de divertículos es bastante raro, pero pues puede llegar a presentarse. Muy pocas veces se presenta de manera múltiple, la mayoría de las ocasiones es único, pero cuando se observa de manera múltiple puede incluso llegar a ocasionar hasta un síndrome de malabsorción. Alrededor del 10% de las muestras pueden llegar a identificarse este tipo de padecimiento. Bueno, los endoscopistas rara vez refieren estas apariciones en la literatura. Se incluye la comunicación de un episodio raro de estrangulación de la mucosa con los consiguientes signos de obstrucción pilórica o hemorragia gastrointestinal,
pues en estos casos se va a requerir una corrección quirúrgica para aliviar los síntomas en este tipo de divertículos. La siguiente, por favor. Y pues el cuadro clínico que vamos a presentar en estos divertículos va a ser un malestar abdominal, ya que pues va a inflamarse, puede obstruirse con comida. De igual forma, refería que el dolor va a ser epigástrico en algunas ocasiones, pues este dolor puede referirse o irradiarse hacia la espalda y pues puede confundirse con una pancreatitis. Puede existir retención prolongada del contenido duodenal, dolor con irradiación a epigastrio y a espalda. Pues como les mencioné, puede existir pancreatitis cuando se afecta la ampolla. La mayoría de los casos es asintomática, ya que el divertículo pues no alcanza un tamaño demasiado grande o demasiado pronunciado, y cuando son múltiples puede existir malabsorción o síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. La siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues puede realizarse a través de igual forma de una endoscopía, puede realizarse de igual forma a través de una TAC o incluso hasta con una radiografía, ya que cuando llegan a perforarse puede observarse aire libre subdiafragmático, y esto pues nos da la presencia de una perforación, y pues esto es bastante común cuando llega a ocurrir este tipo de padecimientos. La corrección es principalmente quirúrgica y pues, como les mencionaba, debe de tenerse cuidado sobre el tipo de pacientes a los que se les va a realizar, más que nada cuando están asintomáticos. Cuando el paciente refiere síntomas y pues ya son muy pronunciados, pues es lógico que se tiene que corregir de alguna forma y pues es lo quirúrgico. Pero si no lo amerita y hay otras formas, pues tratar de hacerlo con tratamiento paliativo. Se establece fácilmente el diagnóstico con un estudio con vario o una endoscopía. La TAC también puede establecer el diagnóstico. La radiografía de abdomen puede revelar el nivel hidroaéreo en el área de barrido duodenal, que se explica por el divertículo. De hecho, pues nos mencionaba que la presencia del divertículo pues puede estar lleno de aire, y de esta forma es que nosotros podemos observarlo en la radiografía. Cuando se produce hemorragia por un divertículo, esta puede tratarse endoscópicamente, pero en situaciones excepcionales también puede requerirse de intervención quirúrgica para el alivio de los síntomas. En la pancreatitis, que se presenta cuando están este tipo de divertículos, debe evaluarse la integridad de la ampolla de Vater para pues determinar si el paciente está viéndose afectado a esta región, y pues el tratamiento es mejor llevarlo pues con el manejo endoscópico, ya que el tratamiento quirúrgico pues va a tener bastantes complicaciones, pero pues como les mencioné, si es la única alternativa, pues hay que aplicarlo. La siguiente, por favor. Bueno, el doctor había mencionado en la ponencia de apendicitis el divertículo de Meckel. En este caso sabemos que pues el saco vitelino está conectado con el intestino tubular primitivo mediante el conducto vitelino en los primeros estadios embrionarios. Posteriormente se oblitera en la 7ª semana. El hecho que no desaparezca produce múltiples residuos, el más común de los cuales se presenta como una saculación o saco unido al ilion, y más conocido como divertículo de Meckel. Mencionaba que este se iba a encontrar antes de la unión ilion-colon. Vamos a encontrarlo alrededor de los primeros 30 a 90 centímetros posterior a este. Es por esto que el doctor mencionaba que cuando se llega a sospechar de una apendicitis, ya que una diverticulitis principalmente colónica, va a simular un cuadro apendicular. De hecho, como nos mencionó, los divertículos a nivel de colon, los más comunes, están localizados a nivel del sigmoides. En este caso, pues el apéndice está a nivel derecho, el sigmoides pues a nivel izquierdo. En este caso, por eso se va a hacer una apendicitis o simular una apendicitis, pero en el lado izquierdo. Y pues en el caso del divertículo de Meckel está demasiado cerca del ciego. Es por esto que nosotros
si sospechamos de una apendicitis y al momento que el cirujano realiza la incisión y pues ya está a punto de sacar el apéndice, pero no encuentra datos que el paciente tenga una apendicitis pues muy marcada, es necesario evaluar cómo se encuentra el divertículo de Meckel, ya que en muchas ocasiones puede estarse lesionando o haber incrementado su tamaño y podría presentar una como torsión, y al momento de torcerse podría estar generando una necrosis y esto pues a la misma generar el dolor y el cuadro pues similar a lo que viene siendo la apendicitis. Es la anomalía más frecuente del tracto gastrointestinal, se produce en el 1 al 3% de la población mundial y pues como les mencioné se localiza de 30 a 90 centímetros por encima de la unión iliocecal y siempre unido al lado antimesentérico de la pared iliar. Pues sabemos que pueden ser de diferentes tamaños y siempre cuando rebasan el tamaño que requieren es cuando van a comenzar a dar los síntomas. En este caso, sabemos que pues hay que diferenciarlo siempre de una apendicitis. El tamaño varía de 1 a 10 centímetros de largo y por 1 a 3 centímetros de ancho. Está constituido, como ya les mencioné, por todas las capas del intestino y es por esto que se llama un divertículo verdadero. Lo más común es que la mucosa sea correspondiente al ilion, pero puede contener tejido gástrico o pancreático ectópico, dando lugar a un gran número de complicaciones. La siguiente, por favor. Garduño, te interrumpo. Sí, doctor. Mira, ya son las 12. Creo que vamos a tener que terminar tu exposición aquí y continuamos en la próxima clase. No sé qué les parezca a tus demás compañeros. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Okay.